Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Klaus Durán y hoy estamos en nuestra sección de entrevistas. En esta ocasión tenemos a la extraordinaria psicóloga Neri Eugenia González Hernández, con experiencia en neuropsicología infantil, neurodesarrollo y estimulación temprana, crianza y desarrollo psicoafectivo e inclusión educativa. Esta entrevista se realizó vía Zoom por cuestiones de contingencia y pues comenzamos. Bien, ¿cómo ves la situación de la discapacidad en Cancún? Mira, obviamente, ¿verdad? Tenemos que tener claro, ¿no? Antes que nada, pues que es una discapacidad, ¿no? Yo creo que definir el concepto y tener consciente que una discapacidad es la pérdida, ¿verdad? En alguna de nuestras funciones, ¿no? A nivel integral. Nosotros como personas, ¿verdad? Podemos tener a lo mejor alguna pérdida y obviamente ahí necesitamos la atención, ¿ok? Por ejemplo, hay diferentes tipos de discapacidades, como puede ser la motora, aquellas personas que tienen dificultades para moverse y que requieren, ¿verdad?, alguna ayuda como una silla de rueda, un bastón, unas muletas, ¿verdad? Algún apoyo que permita su desplazamiento. Las discapacidades, por ejemplo, auditivas, ¿verdad? Personas que son sordas y que obviamente requieren de un recurso para comunicarse, como es el lenguaje, la lengua de señas mexicanas, perdón, ¿no? Entonces, y la discapacidad intelectual, por ejemplo, personas que por esa cuestión, pues siempre van a ser dependientes del cuidado del adulto, ¿verdad? Dependiendo del tipo de discapacidad intelectual, leve, moderada, severa, ¿no? Y bueno, así podemos hablar de varias discapacidades. Y lo que nosotros actualmente hemos estado viendo, bueno, ya tiene 12 años que yo estoy al 100% con el trabajo con la discapacidad, y lo que hemos visto es que a lo largo de estos años sí se ha sensibilizado la población. No te voy a decir que a un 100%, pero sí se ha sensibilizado. Hemos visto que ya en escuelas regulares ya hay un camino de inclusión educativa. De repente tenemos que hacer por ahí, seguir abriendo brechas, sensibilizar a los maestros, el trabajo con diferentes instancias que se dedican al apoyo de la discapacidad, a la educación especial y las necesidades educativas especiales, pero bueno, vamos caminando sobre ello. Como te vuelvo a repetir, no te puedo focalizar que ha sido un 100% el crecimiento, pero sí se ha avanzado. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a vivir aquí a Cancún, no se veía gente en silla de ruedas en calles, ibas tú, por ejemplo, a las plazas y no veías a personas o a familias empujando una silla de ruedas, o quizás ver alguna persona, sí, que obviamente es notable o visible la discapacidad. A lo largo de estos años ya vemos gente, ¿verdad? Personas en las plazas, vemos en las escuelas que ya hay, por ejemplo, incluidos niños con parálisis cerebral, algunos niños con síndrome de Down, personas con espectro autista, ¿no? Asperger, o sea, ya estamos empezando a ver que hay presencia, ¿no?, de alguna discapacidad en las instituciones. Tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que sensibilizar. Aquí es muy importante también, pues, la capacitación a los docentes, la guía a los padres de familia. Y pues obviamente sabemos que hay mucha población que nunca ha ido a un centro de rehabilitación, hay mucha población que no ha recibido terapias, obviamente han vivido con la discapacidad, pues ahora sí que a ojo de buen cubero, ¿no? Lo que van ellos absorbiendo en su aprendizaje de vida como padres, y que obviamente no han tenido una guía como tal. Entonces, este es un camino, ¿verdad?, que necesita seguir avanzando, y que las instituciones, específicamente las fundaciones, las asociaciones y todo aquel que abre esta brecha para poder ayudar a las familias y poderles abrir de alguna manera ese camino, ¿verdad?, están ayudando mucho para que cada día podamos ver más sensibilidad en la población, podamos ver más capacidad de niños en las escuelas, podamos ver más docentes interesados en aprender qué es el autismo, en aprender qué es la parálisis cerebral, en aprender cómo tratar un síndrome de Down, en aprender lengua de señas mexicanas. O sea, vemos que conforme vamos avanzando hay más gente interesada en esto. Entonces, esta es la parte, te lo juro que a mí esto me apasiona, y el ver que realmente les interesa
y saber que si yo mando un paciente me lo van a recibir y van a hacer lo posible por incluirlo, wow, ¿sí? Porque yo creo que aquí el trabajo es importante, no es que el niño se tenga que adaptar, sino que la escuela, los maestros tengan que aprender a conocer al niño para incluirlo al 100%. Entonces yo creo que ahí vamos paso a paso en este sentido de cómo Cancún, Quintana Roo, Chetumal, porque pues tenemos pacientes de todos lados, ¿verdad? Leona Vicario, Felipe Carrillo, o sea, van generando ese sentido de pertenencia a los lugares, ¿verdad? Y que los niños sientan la membresía de donde viven y en donde están. Claro. Fíjate que de esto que comentas, yo hice un proyecto y justamente nos fuimos a las primarias y decíamos lo que tú comentas, ¿no? A veces los adultos nos cuesta un poco más trabajo entender todo este tema de la discapacidad. Y entonces lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar de abajo para arriba, como para que se haga un sándwich, ¿no? Los que están Sí, creciendo, los que están creciendo van sabiendo sobre la discapacidad, al papá a veces le cuesta mucho trabajo enseñarles, y entonces o no saben, como tú bien dijiste, bueno, vamos a hacer que los más pequeños sepan y entonces ellos, conforme vayan avanzando, va a llegar un momento donde desaparezca esa parte de hablar de la inclusión. A mí no me gusta la palabra inclusión, porque incluso digo, ¿cómo es posible que digan, ese es mi particular punto de vista, que digan que el perro es parte de la familia? No tengo nada en contra de ningún animalito, pero dicen, es que el perrito es parte de mi familia, ¿y por qué dices que mi hijo lo tengo que incluir, no? Cuando ya es parte también de la familia. Entonces, ese es mi punto de vista. Casualmente me tocó ir a una de las primarias, de todas las que visitamos, permíteme, y entonces resulta que dos profesores de todas las escuelas, visitamos muchas escuelas, nos gustó mucho el proyecto porque haz de cuenta que nuestra capacidad era de dar el tema a 2 maestros mínimo por escuela y 40 alumnos por cada primaria. Claro. Y terminamos capacitando a más de 500 alumnos, mucho más de 500 alumnos, y capacitamos a más de 72 profesores. Es decir, las mismas primarias nos mandaban a todos los profesores, no a 2, a todos. Pero sí nos tocó una primaria que nos impresionó mucho porque 2 profesores dijeron, no queremos participar. Y entonces nosotros así como que, ¿qué pasó, no? Y también íbamos con una terapeuta que dábamos algunos ejercicios para que los niños, pudieran hacer cosas muy sencillas desde casa o desde la propia escuela, como bien dijiste, para que los maestros también tuvieran esa facilidad de entender, de comprender. Y en el caso de los niños, les llevamos temas como el síndrome de Down, les llevamos videos muy chiquitos, muy cortos, muy padres, sobre el autismo, sobre si son sordos. Les dimos incluso lengua de señas, básico, lo que era el abecedario y a decir sus nombres. Y fíjate que algo que nos dio mucho gusto fue que incluso los niños que estaban como muy tímidos, decían, mi mamá es sorda y entonces yo sé palabras, yo te puedo decir. Y veías cómo todos entonces se incluían y cómo todos hacían otra vez clic. No sabes, la verdad fue una experiencia muy bonita, que yo digo que no es porque sea mi proyecto, pero debería de llevarse más a cabo en todas las escuelas. Entonces, lo que tú dices es real, falta mucho, pero al menos ya empezamos, ¿no? Que eso es muy bueno. Entonces, pues ojalá los papás se motiven más a salir, como bien dices, a ir a las clases y que no pasa nada. Yo me acuerdo que fui a un lugar donde tú trabajas, a una plática, y una mamita decía que a ella tenía que ir con su gafet en la combi para que vieran que su niña tenía una discapacidad, porque se le quedaban viendo. Y a mí me daba mucho coraje, ¿cómo es posible, no? Que lleguemos a ese punto. Entonces, que ya haya esa libertad, que ya puedan ir con la confianza del mundo, que no sean señalados, que no sean criticados. Ya estamos del otro lado, la verdad. Ya empezamos en una transformación sobre el tema, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, como te decía anteriormente, ¿no? Una vez que ya se abre brecha, no es dejar, no es dejar el camino, es continuar. Y como bien tú lo dices, el trabajo es la sensibilización sociocultural, ¿no? Y educativa, o sea, visitar escuelas, visitar empresas. Fíjate que, bueno, ahorita en la pandemia, en todas estas cuestiones, bueno, me enteré de una situación, de un caso de otro estado, ¿no? Pero una mamá de un niño con discapacidad, con una discapacidad intelectual, y pues obviamente
se ha hecho más severa por la deprivación sociocultural, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, cuando no atendemos la situación de discapacidad y estamos hablando de papitos que viven a lo mejor en un poblado lejano, ¿verdad?, de la ciudad, que no tienen los servicios de rehabilitación al alcance, pues esta discapacidad que a lo mejor era mínima o alguna deficiencia que era mínima, se va haciendo cada vez más severa, ¿no? ¿Por qué? Por no tener la terapia, ¿verdad? Ese niño que a lo mejor tenía las habilidades y las posibilidades para aprender a leer, para aprender a escribir, el hecho de decir, tiene una discapacidad y no lo llevo a la escuela porque no va a aprender, pues ahí ni siquiera intentamos ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la propia familia se va creando, ¿verdad?, esas ideas. Entonces son niños que no reciben la atención. Y uno de los trabajos importantes, y yo le comentaba a una trabajadora social, ¿verdad?, que tiene todo mi respeto también en este sentido por el trabajo y la pasión que pone en el seguimiento de sus familias, que atiende, es que es bien importante el abordaje también. Y fíjate, Clau, que no solo en las escuelas, es importante también el abordaje en los trabajos de los papás. Es importante visitar empresas donde trabajan los papás y dar a conocer al personal que colabora junto con el papá por qué situaciones ese papá también atraviesa y que muchas veces los papás ni siquiera dicen en su trabajo que tienen un hijo con discapacidad, ¿verdad? Las circunstancias obligan a que el papá diga, es que tengo un niño con discapacidad y lo tengo internado porque convulsionó y lo tengo en el hospital y por eso tengo que pedir más permisos por días. Y es así como las empresas se enteran muchas veces que tienen hijos con discapacidad. ¿Qué es lo que pasaba con esta mamá del ejemplo? Esta mamá pues era una persona obviamente también con un déficit intelectual, la señora, y trabajaba como cocinera en un restaurante, ¿no? ¿Qué pasaba? Los mismos compañeros de ese restaurante se burlaban de ella, le hacían maldades, le escondían cosas, o sea, y vamos viendo cómo la sociedad en este sentido no es respetuosa o empática. Sí, yo le decía a esa trabajadora social que era muy importante dar el seguimiento. Yo, si tengo ese alumno en la escuela, pues yo investigo a ver, mamá, ¿dónde trabaja usted? ¿Y cómo es su relación laboral? ¿Y con quién? ¿Qué le parece si vamos a dar una plática a su trabajo para que conozcan qué es lo que tú vives día a día? Hay personas que ni siquiera saben cómo se llaman las discapacidades, ¿sí? Que muchas veces su comportamiento es por ignorancia, ¿no? Entonces, ese cobijo que muchas veces, y no vamos a caer a lo mejor quizás en una actitud paternalista, ¿no? De darles todo, porque también tenemos que generar que ellos y ellas, en esta ocasión papás y mamás, generen recursos para salir adelante, ¿no? No generar esta cuestión paternalista porque luego si no me das me enojo, ¿no? Es que la fundación, es que la asociación no me dio y me enojo, ¿no? No, sino que generar redes de apoyo sociales que permitan también a esos papás empoderarse en su camino, ¿no? Visitar esas empresas y hacer conciencia, ¿sí?, social de que esa familia está viviendo esta discapacidad, que si de casualidad tu compañera no viene, no es porque se levantó tarde, no es porque no quiere ir a trabajar, no es porque tiene gripa, porque muchas veces los papás con niños con discapacidad ni siquiera se dan cuenta que están enfermos, ¿sí? Los papás con hijos con discapacidad prefieren ir a una consulta de su hijo que ir a hacerse un papá Nicolau, que ir a una consulta médica, que saben que también ellos se tienen que dar seguimiento, pero obviamente priorizan la atención hacia el hijo. Entonces, también en este sentido, ¿no? Claro. Adelante, Claudia. No, sí, te escucho. Sí. Entonces, esta situación obviamente pues va mermando en el camino de las familias, ¿no? Entonces, sí, yo ahí un tip, visitar los trabajos de las familias, dónde trabajas, muchas mamás trabajan de empleadas domésticas, ¿verdad? La persona con la que trabajas sabe a qué vas a la rehabilitación, sabes qué asociación te está apoyando, qué actividades realizas ahí, de qué horas a qué horas trabajas, quién te cuida al niño mientras no estás en casa, ¿verdad? O sea, todo este tipo de situaciones que van a permitir tener un panorama más amplio, ¿sí? Y que a nosotros, vamos a decir, como especialistas, como profesionales, ustedes como fundación, como asociaciones, puedan seguir caminando en el camino y generar proyectos, ¿verdad?, que sean de acompañamiento. Proyectos que puedan ir de la mano,
¿verdad? Con las familias y que obviamente permitan que ellas crezcan como madres, que ellas crezcan como padres, que esa discapacidad sea cada día aceptada y no se sientan solos, ¿sí? Por eso hablo de un acompañamiento humano, ¿sí? Que ellos se sientan acompañados en ese camino, ¿no? Que sepan a dónde recurrir. Muchas veces tú les preguntas a los papás, si necesitas ayuda, ¿sabes a dónde ir? Y muchos papás te dicen, no, no sé a dónde ir. Familia, ¿no? Tu suegra, tu hermana, tu vecina, sí, pero, o sea, ellos mismos no tienen la seguridad de que si van a tocar tu puerta, tú les vas a brindar la ayuda, ¿no? Sí, entonces estamos en esta situación, ¿no? Donde es importante la sensibilización sociocultural, vuelvo a lo mismo, y el trabajo humano en cada uno de nosotros para generar esa empatía. Exacto, exacto. Fíjate que de eso que hablas, no quiere decir que yo puedo todo, porque no, me cuesta mucho trabajo muchas cosas. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Perdón. Decía que justamente nosotros por eso le pusimos Empoderando Vida, nada más que luego se hizo como muy famosa la palabra y entonces así de no, pero nosotros la intención de la asociación de que se llame Empoderando Vida justamente era eso, darle herramientas a las familias, porque yo me vi en una situación muy similar, donde yo no sabía tampoco a dónde recurrir. Y cuando acudía a alguien, lo que yo necesitaba, no me daban la respuesta que yo creía que era la que necesitaba. Incluso no me daban respuesta. Entonces yo dije, no, o sea, hay que hacer herramientas que la familia completa pueda hacer, como tú decías, de primero papá, mamá y hermanos, qué tendrían que hacer, cómo tendrían que hacer, y no nada más es la carga para la mamá, y casi es muy raro que el papá tenga esa carga, ¿no? Y luego otra situación, la que mencionabas, en el trabajo, precisamente por mantenerlo tan hermética la situación, que hacen, como no dicen nada, pues la empresa tampoco te puede apoyar de algo que no sabe. Pero si te contratas sabiendo que tú tienes un familiar con discapacidad, y me acordé de una persona que ambas conocemos, que siempre le acordían del trabajo por lo mismo, porque yo no sé si decía o no decía que tenía una discapacidad su niña. Entonces, al faltar tanto al trabajo, obviamente la tenían que despedir, pero si ella se hubiera puesto de acuerdo con la empresa, a lo mejor se hubiera dicho que tenía una nena con discapacidad y todo lo que implicaba, todo lo que tenía que hacer, las citas al doctor y lo que sea, posiblemente también hubieran tenido otro tipo de consideración, como bien dices, ¿no? Entonces, nosotros sí tratamos de dar pláticas a las familias justamente para eso, para que no se sientan tan solos, tan abandonados, que todo lo tiene que hacer solo una persona. Es muy cansado, es muy desgastante que solo una persona haga todo en general. Pero si todos participan y a la persona que tiene discapacidad se le ayuda, pero que también se sienta un poco independiente, porque de eso se trata en muchas situaciones las discapacidades, pues vamos avanzando todos, ¿no? En el caso de Andrea, ella, por ejemplo, ya se sabe bañar, sabe lavar su ropa, no la lava al 100%, obvio no, pero ya hace muchas cosas que cuando yo la conocí no las sabía hacer. Entonces, vamos de poco en poco y yo me voy dando cuenta que sí puede en el caso de ella, ¿no? A lo mejor no todos lo van a poder hacer porque también hablamos de diferentes discapacidades, pero en el caso de ella, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha razón. Quería preguntarte otra cosa por lo mismo. Algo que a mí me sucedió. ¿Cómo ves en lo que es tu trabajo, en el área donde tú estás? ¿Qué discapacidades son las que hay más o que, como bien dijiste, se ven más? Porque ahora, efectivamente, ya puedes ver a una persona que tiene parálisis en una plaza. Antiguamente no. ¿Qué pasa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo empecé con la asociación porque conocí a personas con síndrome de Down y autismo. O sea, yo misma, mi círculo o mi visión era muy chiquita. Síndrome de Down, autismo. Resulta que cuando empiezo a investigar, empiezo a dar pláticas, empiezo a ir a lugares a donde tú incluso nos has invitado y todo, obviamente me doy cuenta de que la situación es diferente. El caso es que ahora, mi asociación, tengo muchos padres con parálisis cerebral que tienen sus hijos. El problema es que yo no veo que haya mucha ayuda a estos padres para con sus hijos. O sea, yo sí veo que hay mucho para autismo, mucho para síndrome de Down,
pero los chicos que tienen parálisis, yo no veo que haya mucho que se les aporte a los papás para poder ayudar a sus hijos, a excepción de una o dos lugares. Pero de allí en fuera, no siento ese apoyo y cuesta mucho. Yo me voy de familia en familia. Si nada más logro con una familia, me brinco a la otra. Hasta que no logre que lo que ellos más necesitan son las sillas de ruedas, pero no son las convencionales, son las de TCI, y entonces son muy caras. Entonces, para juntar, para lograr el objetivo, me tardo hasta un año. Imagínate, si tengo 30 familias, que mi asociación es chiquita y son 30 familias, y llevo entregadas creo que 3 sillas, o sea, ¿cuántos años me faltan para poder conseguir más sillas, no? Claro. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí. Mira, nosotros, por ejemplo, atendemos mayormente discapacidad motora y todas cuestiones de parálisis cerebral, ya sea leve, moderada, severa. Y obviamente, por ejemplo, una discapacidad severa son los niños que necesitan una silla neurológica, ¿no? Esa silla especializada para su postura, para acomodarlos, para poderles dar bien de comer, ¿no? Y sin lesionar, obviamente, las partes de su cuerpo, ¿no? Son sillas muy caras, ¿sí? Aproximadamente, ¿qué te puedo decir? A lo mejor entre 12,000, 15,000 pesos, ¿sí? Entonces, obviamente, si estamos, sí, dependiendo de las especificaciones, ¿no? De cada una de ellas. Entonces, sí, obviamente, dentro de este sentido, pues conseguirlas, donde vamos a decir yo se las patrocino, pues obviamente mi trabajo va a ser bastante fuerte, ¿no? Para generar y buscar patrocinadores, padrinos y personas que puedan ayudar en este sentido, ¿no? Sí se han repartido sillas, algunas familias pues hasta han pedido en cuestiones políticas, ¿verdad? Ahí en algunas situaciones en las que ameritan y obviamente sí se les da la ayuda, el gobierno, ¿verdad? Muchas veces cuando hace también las campañas de sillas de ruedas, entregan también, pero igual son entre, no sé, 2 y 5, cuando mucho, hablando de una población, ¿verdad? Grande, ¿no? Y mayormente entregan las sillas convencionales. Y muchas veces las sillas convencionales que entregan son para adultos, ni siquiera son medidas de 10, 12, 14, que son las que usan los niños y adolescentes, ¿no? Entonces sí vemos por ahí mucha situación en cuestión de carencias de los apoyos, porque obviamente sí son, ahora sí que situaciones que rebasan la cuestión económica, ¿no? Sin embargo, obviamente dentro de estas situaciones lo que se trabaja mucho es que el apoyo terapéutico, o sea, que una silla convencional, ¿qué adecuaciones se le pueden hacer para que mientras espera, mientras llega la silla neurológica, este niño tenga la comodidad? Y muchas familias así lo han hecho, ¿no? Hacer adecuaciones a la silla convencional que tienen para poder acomodar, ¿verdad?, al niño o al adolescente, dependiendo de la situación. Entonces, sí es un trabajo arduo. Yo creo que como tu asociación, hay muchas asociaciones en la búsqueda de toda esta situación. Ya ahorita ya hay escuelas que se están trabajando y se están dedicando, bueno, pues al trabajo con niños con parálisis cerebral. Entonces ya ahí vamos incluyendo, yo ahí también ahí ando colaborando por ahí de psicóloga. Entonces también estamos ahí tratando de invitar para que no haya esa situación de que diga, es que toqué en esta escuela y como tiene parálisis cerebral no me lo aceptaron porque va en silla de ruedas y no hay rampas y no hay quien lo ayude a ir al baño. Entonces ya ahorita ya surgió una escuelita que va a estar encaminada y especializada al trabajo con niños con esta situación motora, ¿no? Con alguna situación motora y no hay ningún impedimento si lleve silla y sea necesario ayudarlo a comer o ayudarlo a ir al baño. O sea, están estos recursos humanos para llevarlo a cabo. Uh-huh. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Ok. Uh-huh. ¿Y qué necesidades crees que tienen las familias que tienen hijos con discapacidad? Aparte de, en este caso, una silla de ruedas, que podría ser como en el caso de los jóvenes o niños con parálisis, pero ¿qué otras necesidades crees que tienen que la gente en general no sabe? Y te lo pregunto justamente por lo que acabas de mencionar. A veces en el rollo político también quieren apoyar, aportar, como sea, nosotros tratamos de si nos dan una silla, yo la acepto, ¿no? ¿Por qué? Porque luego pues puedo ayudar a alguien y soy como la intermediaria. El problema es que lo dijiste súper claro. De nada me sirve que me den una... nos quedan... Un minuto, se va a apagar, creo.
No. ¿Cómo ves que quieres que iniciemos otra? Se va a apagar ya. 3 minutos, hijo. Sí. Llevo como la tercera pregunta. Reiniciamos, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, voy a terminar, si nos corta y vuelvo a continuar. Vale. La pregunta es por lo que decíamos. A veces la propia gente que nos ayuda y compra sillas por comprar, no sabe tampoco sobre esas necesidades de las familias. Hasta que no tienen ellos un accidente o algún familiar y entonces dicen, ay, no era un bastón, necesitaba una muleta, ay, no necesitaba una muleta, necesitaba una andadera, ay, no necesitaba la silla convencional, sino la otra silla, ¿no? ¿Qué necesidades crees que les tienen las familias que la gente no lo nota? Yo creo que ahí en ese sentido, Clau, lo que nos hace falta a nosotros es conocer a la familia. Conocer a la familia, entrevistarla, encuestarla, visitar su casa, ver cómo viven, cómo se transporta, cuánto tardan en llegar, de dónde vienen, de dónde son, por qué están aquí en Cancún. O sea, conocer a la familia y adentrarte a ese núcleo familiar, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el niño nació así? ¿Fue un accidente? ¿Fue congénito? ¿Cuáles son las circunstancias en las que está atravesando la familia, ¿no? Obviamente, dependiendo de la situación que viva la familia, dependiendo de la discapacidad, dependiendo del proceso de aceptación por donde esté la familia, van a ser las necesidades, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Cada una de las personas que pueden tener la experiencia de tener un familiar con discapacidad, cada una tiene su propia historia de vida, ¿no? Ahí lo que yo considero es poder hacer el encuadre, poder hacer el abordaje y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿A qué te enfrentas día a día? ¿Qué se te hace fácil? ¿Qué se te hace difícil? ¿Quién te ayuda? ¿Quiénes viven contigo? ¿Quiénes son tus redes de apoyo? ¿No? ¿Qué instituciones, a qué instituciones asistes? ¿No? Eso con la finalidad de conocer obviamente esas necesidades, porque tú bien dices, ¿ok? Tú necesitas un zapato número 4 y yo te traigo un 6. Obviamente, ¿no? No va a ser funcional porque lo vas a tener que rellenar de algodón para que te quede bien y no se te salga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos en nuestra vida necesitamos las cosas a nuestra medida. ¿Para qué? Para que nos sintamos bien, para que nos sintamos cómodos. Y que de alguna manera, ¿verdad? Esto ayuda a sentirme bien, a sentirme tranquilo, ¿no? Entonces, una de las necesidades, pues obviamente son las económicas, ¿sí? La situación económica en las familias merma mucho cuando son, por ejemplo, vamos a decir, una mamá soltera, ¿verdad? Aquella mamá soltera que trabajaba, pero al tener un niño con discapacidad, ¿con quién lo deja? ¿Quién lo cuida? Deja de trabajar. ¿Verdad? ¿Y quién te mantiene? ¿Quién te da el sustento? ¿No? Están con los papás, están con las familias, los hermanos se apoyan entre todos para brindarle atención a esta familia. O el niño se queda, ¿no? A lo mejor a cargo de alguien para que ella aproveche para salir a trabajar. Sí, comúnmente, pues, te decía, los empleos que encuentran son, pues, de empleadas domésticas, de entrada por salida, ir solo un ratito, y así van generando sus ingresos, ¿no? Venden productos de belleza, venden, ahora sí que todo tipo de catálogos, ¿verdad? Puedes encontrar, pero ves ahí mamás interesadas y comprometidas con salir adelante, la cuestión económica. Muchas veces, ¿verdad? Son familias nucleares donde pues obviamente mamá deja de trabajar y quien mantiene es el papá, ¿no? Entonces, obviamente el sueldo del papá, y si estamos hablando que no solamente es un niño, sino tienen varios hijos, ¿sí? Las escuelas, el niño con discapacidad necesita terapias, hay que llevarlo a terapias, las terapias si tienen un costo mínimo, pero sí gastan en transportación y muchas veces tienen que agarrar un taxi y se llevan en taxi 120, 150 pesos, 200 pesos en ida y vuelta. Entonces, vamos nosotros ahora sí que haciendo toda una administración financiera en una familia y voy conociendo que al principio era una necesidad y cuando nos damos cuenta son infinidad de necesidades, ¿no? Sí, o sea, no solo es una silla, en sí no es una silla lo que necesitan, o sea, es demasiado y la gente pues obviamente no lo sabe. Claro, sí. Entonces, nos vamos encontrando con una serie de situaciones. Otro punto también es la infraestructura pública, Clau.
no contamos con una infraestructura. Nuestra ciudad no tiene todos los medios inclusivos, volvemos a mencionar, para andar con una silla de ruedas. Si los transportes públicos no tienen una rampa para que se suba una persona, ¿sí? No, Entonces estamos la en infraestructura pañales. pública, ¿sí? O sea, la Estamos en infraestructura pañales. pública, Sí, perdón, sí, yo les decía justamente en las escuelas a los maestros, ¿no? O sea, olvídate del de silla de ruedas, porque como quiera que sea, pueden aprender a lo mejor a subir y bajar con la silla y es difícil. Pero una persona que no ve y de repente resulta que el ayuntamiento o de cualquier lugar, no hablo de aquí, o sea, en general, no tienen las medidas para, te dicen, sí puede abrir su toldito y no se preocupe. Y la persona que no ve, esos ganchos o tubos que tienen para los tolditos de los negocios y todo, y no, o sea, te dicen que con el bastón y ya, pero y como no ve los tantos trancazos que se ha de dar con los señalamientos, con los tolditos que ponen las personas afuera de sus casas, o claro. sea, tantas cosas con las que se pueden lastimar, y tú dices, Dios de mi vida, las aerolíneas no tienen el braille para que puedan saber, o sea, si son sordos y mudos y no pueden leer, ¿cómo van a saber que la persona está diciendo que se tienen que poner un chaleco salvavidas si pasa tal cosa y si el oxígeno, si dices, no, estamos peor que en pañales, la Sí, verdad. sí. Sí, la infraestructura pública es totalmente deficiente para el acceso a personas con discapacidad. Esto es claro. Obviamente estamos hablando, ¿no? Que hay otros países donde cada esquina está el nombre de la calle en braille, ¿verdad? Hay sonidos para las personas con ceguera, donde esos sonidos identifican que puedo cruzar, que me tengo que parar, sí, que viene un auto, ¿no? Los colores de los bastones. Ciudades donde las personas por iniciativa propia aprenden lengua, perdón, de señas mexicanas. Entonces vemos toda esa estructura cambiante y en avance, ¿no? Y aquí obviamente nosotros podemos notar que no. Con el simple hecho de las rampas, y de repente eso comentaba, ¿no? En mi clase con mis alumnos, ¿no? En la maestría. Rampas con medidas que no tienen nada que ver para poder subir una silla de ruedas, rampas que te das cuenta que al subir hay un poste en medio donde no puede subir la silla de ruedas. Las instituciones, los lugares no cuentan con baños, los baños, ¿sí? Para cambiar a una persona con discapacidad. Entonces, todas estas situaciones y todas estas adaptaciones que en sí se necesitan, obviamente son totalmente deficientes. Es otra necesidad por la que atraviesan los padres. Muchas veces el padre te dice, pues es que ya tiene, no sé, 10 años y nunca lo llevé a terapia. ¿Y por qué? Es que era muy difícil. ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo llevo? Los taxis no me paran porque al ver la silla de ruedas no les gusta pararse y abrir su cajuela, subir la silla, ayudarme, ¿no? Y lo ven grande, pues menos, ¿no? En los camiones te subes y no te dan espacio, no te dan lugar, no te dan asiento las personas, ¿no? Aún estén viendo que estás con una mano y estás con el hijo cargado. No, entonces también está esa parte de esas necesidades volvemos a lo mismo, de empatía y de respeto, ¿no? Y como tú bien decías, si se hicieran estos talleres, nosotros damos talleres de un montón de cosas en las empresas y nos ha tocado, pero pues imagínate, o sea, soy yo solita contra cuánta empresa, ¿no? Es mucho. Pero sí sería muy bueno que todas las empresas tuvieran este tipo de cursos, porque como tú dices, si estoy en un camión, pero en mi trabajo sí me dieron ese curso, ya me vuelvo empático, sé de qué estoy hablando. Si en el caso del transporte a todas las personas, a los choferes, se les diera un curso, ellos sabrían, a lo mejor no es porque no les gusta subir a la persona, solo es que no saben cómo manejar a una persona con discapacidad. Te lo digo porque también ya eso sí me tocó dar un taller en el aeropuerto y nosotros le enseñamos justamente a los que llevan las sillas, que así les llaman, a los señores, cómo ellos tienen que trabajar o en el caso del visitante, de la persona que llega a Cancún, cómo tienen que manejar a una persona si tiene una silla de ruedas, si viene en una tablilla, si viene, de qué manera viene, si viene de buen humor, si viene de mal humor, si solo tiene una pierna lastimada o si es una discapacidad. Ellos tienen que saber todo. Nosotros sí les dimos a ellos varios talleres, nos ha tocado dar, y ahí te das cuenta de que ahí sí se preocupan un poquito más, ¿no? Pero falta mucho, o sea, es lo mismo, o sea, si hay ahí 20 personas en el aeropuerto que tomaron el curso, pues en Cancún somos un montón. Obviamente no
es muy poca la información que tienen en todos los sectores, como bien dices, ¿no? Claro. Y te digo, o sea, esto es parte de todo lo que ellos viven día a día. Sí, hay gente que te dice, no lo saco porque no tengo cómo llevarlo, no tengo cómo transportarme, no tengo dinero para el taxi. Ahorita que estamos trabajando vía remota, estamos trabajando con videollamadas, pues hemos tenido, a pesar de que no pueden asistir, el acercamiento con ellos, ¿no? Es decir, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo les ha ido en la cuarentena? ¿Cómo han solventado sus necesidades, ¿no? Y muchas familias te dicen, seguimos viviendo con lo que nos queda de despensa, ¿sí? O sea, con lo que nos queda de despensa, si nos queda frijoles, ese kilo de frijol lo estamos dividiendo en toda la semana, ¿no? Y eso estamos comiendo frijol, ¿sí? Entonces, estamos viendo que hay obviamente necesidades. Y esa es aquí la parte del seguimiento en apoyos sociales. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Si quieres, no le des el pescado ya frito, dale la caña para pescar, ¿no? Pero que obviamente ese seguimiento en los apoyos no se pierda. Si yo voy a hacer un trámite porque a lo mejor necesito un medicamento para convulsiones que vale, no sé, 1,200, 1,500 pesos, ok, déjamelo. Si no le vas a ayudar, dile que no le vas a ayudar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Claro. No des largas a una situación que tú sabes que a lo mejor no lo tienes. Si vas a ayudar, inicia el proceso y dale un buen seguimiento. Porque muchas veces también las familias se sienten engañadas, ¿sí? Se sienten engañadas en decir, ya es que sí me dijeron, pero ya tiene un mes y no me han resuelto, ¿no? Y mi hijo sigue convulsionando, ya junté la mitad y estoy viendo cómo le hago con la otra mitad. Y realmente tú ahí te puedes dar cuenta también que hay familias que no solo están esperando estirar la mano, sino que son familias que también están buscando la manera de generar recursos para solventar sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, otro punto también que ya lo comentamos, pues es la inclusión educativa. Obviamente escuelas que tengan la apertura y la puerta abierta para educar a un niño con discapacidad o un niño con alguna deficiencia o un niño con alguna necesidad educativa especial. ¿Sí? Sí, y es que esto es bien interesante porque la SEP dio la instrucción, acepten. Ajá, y los maestros dicen, espérate, ¿y cómo? O sea, nadie nos enseñó, ¿qué tengo que hacer, no? Exacto. Y esto yo creo que es una génesis, Clau, desde la visión integral de los planes de estudio de los docentes. Los que estudian en la normal tienen que tener una materia dedicada a la educación especial, ¿sí? No te estás formando como educador especial, no, pero tienes, ahorita que ya estamos hablando y se le está dando más poder a la inclusión, tienes que aprender sobre educación especial. Tienes que saber cuántos tipos de discapacidades existen, de qué se tratan, cómo es el diagnóstico, ¿verdad? ¿A quién puedo canalizar si yo observo a un alumno en mi salón con estas características? ¿Cómo puedo asesorar a la familia? No porque tú seas psicólogo, no porque tú seas pedagogo, no porque tú seas neurólogo, pero son conocimientos, Clau, que en esta nueva escuela mexicana, al hablar de inclusión, necesitamos prepararnos en eso. Y eso es algo que yo les enfatizo mucho a mis alumnos en la maestría de la educación. Tú tienes que saber sobre esto. No esperes, ¿sí?, que alguien te regale el libro. Métete e investiga, porque ahorita el internet es mágico y vas a encontrar mucho sobre esto. Vas a encontrar qué instituciones se dedican a esto para poder canalizar ese alumnito que tú ves ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque también las terapias te van a ayudar a ti para que ese alumno sea más educable en la escuela. Para que tú como docente estés preparado, porque no va a ser la primera vez que te toca un niño con discapacidad, ¿sí? O sea, esta historia se puede repetir varias veces en tu experiencia como docente. Entonces, ¿qué herramientas también yo estoy teniendo para saber solventar esta situación? Entonces, también a lo que se enfrentan estos padres de familia es precisamente eso, a la inclusión educativa. Muchas veces se cansan y dejan de tocar puertas de escuelas. No, pues ya no lo voy a llevar, que pierda la primaria. Yo aquí le enseño, ¿verdad? Pero realmente sabemos, ¿verdad?, que la socialización es parte importante para el aprendizaje. ¿Sí? El niño necesita convivir con pares, necesita convivir con otros niños, también para aprender, necesita observar para imitar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué restringir eso que es parte esencial del desarrollo humano? La convivencia. ¿Sabes? ¿No? ¿Y sabes qué pasa? Que les genera mucha confianza a los alumnos y a los padres de familia. Cuando tú te encuentras en una escuela que ya están, pon tú que no sepan, como bien dices, porque tenemos todavía, volvemos al ciclo, ¿no? De donde
los Sí. que se están preparando, tienes toda la razón, deberían de ya incluirles una materia para que sea básica en cuanto a su aprendizaje. Pero los que ya están en docencia desde hace muchos años y que no tienen idea de qué hacer, pues lo mismo que ya decíamos, ¿no? Que tengan cursos consecutivos todo el tiempo, o cada año por lo menos, para volver a iniciar de cero con los nuevos alumnos que cada año van a ir recibiendo. Y al alumno que le genere confianza, al alumno que ya está, que no tiene alguna discapacidad, y que sepa también cómo va a trabajar con sus compañeros, y los que tengan discapacidad, que sepan que no van a ser excluidos. Ahí sí podríamos hablar de inclusión, pero Claro. porque ya están hablando todos del mismo tema, ¿no? Claro, entonces te digo, pues es que es en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Desde la Ley General de la Educación, ¿verdad? Desde tu plan educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que se está generando? Desde el currículo, ¿no? ¿Qué es lo que se está generando? Desde la visión de esa nueva escuela mexicana. Vamos a hablar de educación socioemocional. Ajá, ¿ya preparaste a los docentes en habilidades socioemocionales para que sepan cómo guiar al alumno? ¿Sí? Claro. Estamos hablando de escuela humanitaria. Ajá, ¿ya preparaste para que ellos entiendan qué es esta cuestión de la humanidad? ¿Sí? ¿Qué es esta cuestión de la inclusión? Entonces, yo creo que ahí es importante, pues obviamente, seguir adentrándonos más en esto, ¿no? Y que realmente se den cuenta cuál es la génesis, el origen y la raíz de todo el abordaje, ¿sí? Que tengo que tener y todos los conocimientos, pues para obviamente poder dar un buen servicio profesional, poder dar un buen servicio como docente y que obviamente sé cómo integrar a los padres de familia, ¿sí? Claro. Porque muchos, los niños, por ejemplo, los papás con los niños con discapacidad están ávidos de ser incluidos, de que los llames. Si hay mamás, por ejemplo, yo tengo a mamás que les han cerrado puertas de primarias. Mira, ahí siguen, y llegan con su arsenal de recursos materiales que ya les hicieron para que aprendan a leer. Y entonces son mamás ya especializadas en materiales didácticos para ayudar a su hijo y adaptarse, ¿no?, a la escuela. Entonces, ahí los docentes, obviamente, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Pues obviamente ir vinculando, interesarse en el caso, ¿no? Porque hay una mamá que va a ser su mano derecha en esa situación. Entonces, yo creo que esta es cuestión de apertura, más que nada, ¿no? Sí, no tenerle miedo, no tenerle miedo al tema, porque también me ha tocado escuchar que dicen, es que me va a atrasar. No te va a atrasar. Solo tienes que buscar la estrategia y todos los niños de verdad son tan mágicos que ellos mismos te ayudan. Entonces no te atrasa, realmente aprendes y como bien dices, si ya la mamá viene con tantas experiencias, a mí me ha tocado mamitas que sí me han dicho eso, ya lo llevé a un montón de escuelas y ¿sabes qué? Mejor este año lo perdió. Y yo así de wow, no puede ser, pero afortunadamente logran encontrar una escuela que le dice ok, te lo acepto, pero tampoco saben qué hacer. Entonces dice la mamá, ¿qué hago ahora? Porque ahora ahí no saben qué hacer con mi hijo. Y pues sí, ya estamos en otro problema, ¿no? Pero bueno, esa cosa creo que se quiere apagar ya. No sé, hoy no fue mi día. Y nada más, por último, dos preguntas. Una es, ¿qué consejo nos darías a nosotros como asociaciones para continuar? Ya nos diste hace rato unos tips. Y ¿cómo ves en estos momentos el futuro en la nueva normalidad, ahorita que empieza todo porque ahora hay una nueva normalidad para estudiar, para las escuelas, para los docentes, para los empleados? ¿Cómo ves ahorita en cuestión de las personas que tienen discapacidad? Por ejemplo, yo con Andrea la hemos tenido mucho tiempo aquí cuidándola porque pues ella no te puede decir me duele la cabeza o me duele, no sé, ¿no? Pero ¿cómo ves qué va a pasar con los jóvenes o con los niños o con las personas que tienen discapacidad? ¿Cómo ves esa nueva normalidad? ¿Se están tomando en cuenta? ¿No se están tomando en cuenta? No sé. Sí, mira, yo creo que como asociación, contestando tu primera pregunta, pues lo que te decía anteriormente, validar la situación que vive cada familia es diferente, cada discapacidad tiene diferentes vertientes de expresión, ¿verdad? Y validar la situación. También focalizar a las familias en sus redes de apoyo, ¿no? Que las familias no encuentren la maternidad o la paternidad en la asociación y que no obviamente se apeguen para que tú todo tengas que resolver, ¿no? Sino también que ellas puedan generar redes de apoyo
familiares, sociales, vecinales, ¿no? Y que puedan obviamente contribuir también a través de su compromiso, ¿no? Otro de los puntos también considero fortalecer las habilidades del cuidador primario. ¿Sí? El cuidador primario es la persona que más se cansa. El cuidador primario es la persona que primero se enferma. ¿Sí? El cuidador primario es el que tiene el sustento y el cuidado del hijo con discapacidad. ¿Sí? Y si ese cuidador primario cae, seguidamente viene la persona con discapacidad. Entonces, yo creo que ahí es importante también focalizar el empoderamiento para el cuidador primario. El cuidador primario tiene que ir al médico, tiene que cuidarse, tiene que protegerse, porque de él depende, ¿verdad?, el desarrollo de ese hijo con discapacidad. Como tú dices, muchas veces en la familia sí hay papás que se incluyen, ¿sí? En otras familias el papá se aleja, ¿verdad? Y dice, no, pues es que tú eres la que sabes, tú eres la que le das la medicina, tú le sabes cambiar el pañal, tú lo sabes usar, manejar en la silla de ruedas, tú sabes cargarlo, yo no. Entonces, obviamente vemos que papás se van alejando. Entonces, la inclusión del padre y de los miembros de la familia como redes de apoyo son esenciales para también cuidar, ¿sí?, a esa primera persona que atiende, ¿no? Claro. Aparte, conocer la discapacidad. La persona que tiene la discapacidad siente si Claro. son tan aceptados o no tan aceptados en la familia. Por más que la familia diga, sí, yo lo acepto, ellos se dan cuenta que no. Entonces, es muy, muy fuerte lo que acabas de decir. Y yo tengo una duda, fíjate, perdón por la interrupción. Yo conocí una mamita, y lo dijiste hace un rato, ella vendía cosas o productos de revistas, ¿no? De folletitos. A mí me preocupa mucho porque incluso ella hacía limpieza en una casa, pero solo tiene un hijo y el hijo es con discapacidad y ya es un joven adulto. Entonces yo siempre decía, híjole, el día que no esté ella, ¿qué va a hacer él? Porque o cuando ella esté más grande, que ya no pueda hacer limpieza, ¿qué va a pasar con ella? A mí me preocupa muchísimo porque no sé qué va a pasar con esa persona. Yo como asociación, obviamente, sí les doy un seguimiento y no los dejo hasta que consigo lo que necesitan, ¿no? O lo más primordial, por decirlo. Pero es una situación un tanto difícil. Claro. ¿No? Ahí sí yo no sé qué aconsejarle a la señora, por ejemplo. Sí, mira, aquí es importante y dentro de la psicología lo trabajamos, ¿no? El plan y proyecto de vida. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? ¿Ya has platicado con tus hermanas? ¿Quién te ayuda? En un momento dado, si tú llegas a faltar, ¿con quién se va a quedar tu hijo? Exacto. ¿Ya lo tienes pensado? Entonces, cuando tú vas encaminando a las familias, en un momento quedan así como que, ¿no? O sea, no lo pienso, ¿no? O sea, las personas no visualizan o se cierran a visualizar esa situación, ¿no? Pero es importante hacerlas frente a ello. Tenemos que estar preparados. Y sobre todo ahorita en la época que estamos viviendo, la verdad que es triste, porque a mí se me han muerto muchos papás y mamás. Papás y mamás dedicados a atender a su hijo con discapacidad. Wow. Y tú te preguntas, si se murió la mamá, que era la que se vivía en la terapia con la niña, con el niño, ¿quién va a traer ahora a ese niño? ¿Sí? Si el papá está totalmente alejado, si los abuelos ya son muy grandes, ¿quién va a traer a ese niño a las terapias? ¿Cómo van a continuar con la rehabilitación? Es que se murió el jefe de familia y era el que generaba el recurso económico. ¿Qué va a hacer de esa familia ahora? Entonces, empiezan a surgir diferentes situaciones donde pensamos nosotros que la muerte está muy alejada de nosotros. Y en la actualidad, las situaciones de salud pública que estamos viviendo nos dicen que no es así. Claro. ¿Sí? Entonces, es momento esas de situaciones, actuar. Sí, tenemos que tener bien claro y en orden y en organización toda nuestra vida y pensar también en ellos. Entonces, ¿para qué? Para que obviamente el día de mañana que yo falte, yo sé que mi hijo se va a quedar en un lugar seguro. Yo sé que mi hermana lo va a cuidar, yo sé que mi sobrina se va a hacer cargo de él. O sea, sé que hay personas humanas, ¿sí?, que están cerca de nosotros y nos van a brindar ese apoyo.
Ujú. Y, Y por fíjate que es ejemplo, maravilloso ver eso. sí, sí, Es sí, maravilloso ver esa parte donde los niños han perdido a sus padres y se quedan los tíos, se quedan los primos con el niño, con el adolescente, y te das cuenta el amor con el que tratan a esa persona, que lo ¿no? reciben. Pero una Exacto. pregunta adicional, ya que tienen a la persona que no atendieron, porque no lo atendieron, porque no lo vieron a lo mejor cuando nació, cuando, por ejemplo, yo en mi caso con Andrea, eh, ¿cómo le hacen ellos para luego aprender? O sea, yo hablo con fulano, con mengano, quienes están dispuestos a atender a la persona que, como tú bien dices, se fue papá, se fue mamá, ya tengo a la tía, al tío. Ahora, ellos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué consejos les das para que ellos aprendan? Porque ahora van a aprender. O sea, no es lo mismo verlo que ahora yo ya llevo la batuta y empiezo de cero. ¿Qué consejos les Claro. das? Aquí es conocer la discapacidad, ¿sí? Acercarse, ¿no? Mira, mi hijo tiene esta discapacidad, a él le pasó esto al nacer, lo he llevado con tantos médicos, Hacer este como un currículum, diagnóstico. ¿no? Sí, 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 toda una historia de vida. Escribir un libro, dejar un libro narrado, ¿sí? Eso me Sí, parece muy bien. que permita a la nueva familia, vamos a decir, a conocer el panorama integral. Es que si hace esta mueca quiere esto, es que como no habla pero se expresa de esta manera, es que le duele la panza, ¿no? ¿Sí? Claro. Es que la medicina la toma a esta hora, ¿sí? Es que el color amarillo no le gusta, ¿sí? Su comida preferida es esta, o sea, conocerlo, Un libro de empaparse, consulta, un libro de consulta donde tal así, cosa le pasa, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Qué hacía en estos momentos, no? ¿sí? Y día a día, el trabajo y la experiencia, la relación, la convivencia, ¿sí? Con la persona, ya te vas a ser experto también en el trato. Sí, Uh-huh. sí, Entonces, claro. otro punto también, tener claro que también hay profesionales los que te pueden canalizar, tú como institución, ¿verdad? Canalizar a la familia profesionales, si así lo requieren, para también ser ayudados, ¿no? En Claro, este camino, ¿no? Entonces, yo claro. creo que ahí está el punto específico. Y te digo, hay familias, nosotros tenemos familias que han adoptado, bueno, a esta persona con discapacidad por lo mismo, ¿no? Por la falta de los papás, ¿no? Y tú ves la entrega, la dedicación, ¿sí? Con la que tratan al sobrino, al primo, ¿sí? Al nieto. Y la preocupación, ¿y ahora qué hago? Y es gente comprometida y no falta y preguntan y están siempre al pie del cañón, Uh-huh. interesados en ayudar. Entonces, por eso te digo, o sea, la vida es tan mágica y tan poderosa, ¿verdad? Que sí tenemos que generar esa sensibilización y esas redes de apoyo. Sí. Y hay que preguntar, las familias nos tenemos que preparar. Y aún así no tengas un hijo con discapacidad, aún así, tú tienes que saber en un momento dado, si tú faltas, dónde se van a quedar tus hijos. Exacto. Aún tengas hijos sanos, o esto no es discusión, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía, no hay diferencia a fin de cuentas. En ciertas Uh-huh. situaciones no hay diferencia. No, no, yo me acuerdo que fui a una de las pláticas que nos invitaste y un psicólogo decía, si el niño hace berrinche, es normal, todos hacen berrinche. Entonces, la misma situación, ¿no? En este caso, si alguien, como tú dices, se va a quedar sin papá o mamá, quién los va a cuidar y lo mismo hacer como sobre todo si son niños pequeños, ya cuando son más grandes, bueno, ya estamos hablando de otra historia, en el caso de los chicos que no tengan alguna discapacidad, pero pues sí, tienes mucha razón. Claro, entonces yo creo que la vida no la tenemos comprada, ¿verdad? Eso es bien claro. Entonces tenemos que tener preparado también el camino. Y de igual manera aprovecho, ¿verdad? Para comentarte que Sí, también tenemos que saber nosotros que hay familias donde el niño con discapacidad severa también se puede ir antes que los papás. Y también la preparación tanatológica para aquellos papás. sí, También claro. está esa parte, ¿no? Entonces, es un proceso obviamente de negación, de enojo, de tristeza, de depresión, de negociación, ¿verdad? Y son las partes del duelo por las cuales atraviesa la familia hasta que logre la aceptación. Así como el niño nace con una discapacidad, me cuesta trabajo aceptarlo. De igual manera, cuando el niño Ya se que va, logran me el cuesta trabajo proceso, aceptarlo, ¿no? claro, ya que logran el proceso de cuando nace, por qué a mí, todo ese proceso, y que ya lo logran entender y aceptar, y ok, es un reto y voy a hacerlo,
y pasa esta situación de pérdida y vuelves a empezar, dices, no, o sea, ¿cuándo acabo, no? Pero como bien dices, hay personas como tú que pueden apoyar y ayudar, y entonces, pues sí, es un buen dato, es un buen tip para que si alguien está pasando una situación como la que se acaba de mencionar, pues no duden en acudir a ustedes como especialistas, ¿no? Claro, entonces te digo, está ese sentido. Y bueno, la última es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ante esta situación de la nueva normalidad? Y ahorita, pues obviamente en el regreso a la labor y al trabajo, ¿no? Con las terapias, pues obviamente hay muchas situaciones, ¿verdad? El hecho que el niño salga, qué situación tiene las personas con discapacidad, qué riesgos hay para salir a la nueva normalidad. Obviamente hay personas con discapacidad que no deben de salir de casa, que tienen que continuar quedándose en casa por los riesgos. Muchos, por ejemplo, en cuestión de la discapacidad motora como una parálisis cerebral severa, hay complicaciones pulmonares, ¿verdad? Hay constantes neumonías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo está espástico y el movimiento de las flemas, pues obviamente es más complicado. Entonces, son niños que obviamente en esta nueva normalidad son discapacidades que se tienen que quedar en casa, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos trabajando como familias desde estar en casa? El manejo de la crianza, la atención, el entretenimiento, ¿no? ¿Qué hago con mi hijo con discapacidad severa? ¿No? Me pongo a jugar con él, o sea, no pensar, me quedo en casa y ya, estoy atada de manos porque no tengo terapia, estoy atada de manos porque no hay escuela. No, ahí tenemos que generar recursos y creatividad e imaginación para hacer el quedarse en casa cómodo, cálido y divertido. Claro. ¿Sí? O sea, que no sea un castigo, ¿no? Sino que sea la oportunidad también para seguir creciendo como familia, como yo creo que muchas familias han logrado crecer a lo largo de estos meses, ¿no? ¿Cómo es tu crianza? Fortalecer tu paciencia, tu tolerancia al estar en la casa y obviamente seguir, ¿verdad? Fomentando el trabajo de la educación. Aquí lo que nosotros estamos viendo ahorita al estar recibiendo niños son niños que presentan constante cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Que pasen saliva constante. Entonces, el hecho de salir implica que el niño se esté tocando la carita, los ojitos. Entonces, obviamente eso es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, sí es necesario, ¿verdad?, tener todos los cuidados pertinentes con estos niños, con estos adolescentes en la transportación, o sea, todo este trabajo. Por eso mejor ahorita se recomienda, si el niño no tiene riesgos, puede acudir a la rehabilitación, ¿sí? Pero si sí lo hay, es mejor trabajar a través de la telerehabilitación. Trabajar desde casa y ahí nosotros damos tips, damos asesorías, trabajamos la terapia sin salir de casa y sin arriesgarlos. Entonces, yo creo que hay muchos factores que tenemos que cuidar con el fin, ¿verdad?, de que la persona con discapacidad no deje de recibir atención. Claro, y como tú dices, ¿no? Que no sea otra vez esa carga, ¿no? Sino que se vuelva algo dinámico, algo con creatividad para la persona que está ayudando, para la familia en general y para la persona que tiene la discapacidad, ¿no? Que si no logra entender por qué no puede salir y ya lo sacaban, ya lo paseaban, bueno, pues ahorita cambiarle como el ritmo, pero de una forma agradable, que no sea molesto, incómodo y todo ese relajo, ¿no? Y que para los papás no sea estresante, porque ahora qué voy a hacer, como bien dijiste, ¿no? Sino somos muy creativos para muchas cosas, pues vamos a ser creativos para este tipo de situaciones también. Claro, ¿no? Entonces, digo, y está esa parte, yo creo que todos en algún momento hemos atravesado por esa situación, independientemente, te digo, la de discapacidad o no, pero que te tienes que parar de manos, ¿no? O sea, ir generando nuevas creatividad para tratar, obviamente, de vivir cómodamente dentro de tu hogar, ¿no? Entonces, por eso, ahora sí que los beneficios que podemos encontrar nosotros es que efectivamente a lo largo de estos meses hayamos enriquecido nuestro desarrollo humano, ¿no? Esa es la finalidad, para manejar mejor nuestra paciencia, nuestra tolerancia, ¿no? Y sepas que a pesar de que no estás yendo, sigues teniendo la atención a la distancia, pero hay alguien que sí está dispuesto a ayudar, ¿no? Ándale, y algo que he notado mucho, al principio había mucha, se decía mucho en los periódicos y en las noticias que había mucha violencia, porque la gente regresó a su casa y se volvió como una bomba de tiempo. Pero yo creo que ya ha pasado tantos meses que ya empezamos como a volvernos a conocer, como a volvernos a readaptar, como bien dijiste, a meter ideas nuevas, y entonces
pues ya estamos aprendiendo a quedarnos en casa, a entendernos, a vernos, a ser empáticos, que era lo que ya se nos había olvidado muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los chicos que tienen discapacidad y a los padres, tal vez y espero que ya se les esté también facilitando un poco más, y con la ayuda de todos ustedes, pues, qué mejor, ¿no? Sí, y te digo, o sea, es un trabajo constante. Ahorita, mucho de lo que yo observaba es que las mamás que trabajaban pudieron tener un acercamiento más y reconocer a sus hijos. Yo siento que ahorita esta situación nos ha ayudado a reconocernos, a reencontrarnos. Sí, a reencontrarnos con ese hijo de la preparatoria que ya tiene tiempo que ni siquiera lo veía, ni platicaba con él, está viendo la oportunidad de descubrir que ya tiene novia, ¿verdad? Y ya tiene novia desde hace un año y yo ni lo sabía, ¿no? A reencontrarnos y a reconocernos con esa pareja, ¿verdad? Que si lo veía llegar, si le dejaba la comida preparada, ni sabía si lo comía o no, ¿verdad? Si nada más nos saludábamos, de ahí nos vemos, y ahorita volvernos a reencontrar. Creo que al principio fue difícil, pero cuando ya nuevamente ese nido se volvió a llenar, ya empezamos a dar respuestas a muchas situaciones, ¿verdad?, que habían quedado allá en el abismo. Entonces yo creo que esta es la parte también rica, ¿no? Volver a consolidar eso que llamamos familia, ¿no? Y es la parte que nos está dejando esta pandemia, ¿no? Es la parte buena que parecía que era muy malo, muy catastrófico, y a pesar de la situación de la economía que se ha hecho bien difícil, sí, esa parte de la unión está, yo creo que hay más, o sea, como que estamos funcionando mejor en ese aspecto. Esperemos que no se tire a la basura lo que se ha aprendido en 4 meses, porque estamos mayo, junio, julio, agosto, sí, 4 meses. Sí. No, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi 5 meses ya, ¿no? Ya ni sé cuántos meses llevamos, pero que es 5 meses ya. Vamos para 5 meses ya. Lo que no hicimos en cuántos años de familias, en 5 meses se está reestructurando, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la parte importante, Clau, ¿no? Las cosas suceden por algo, ¿no? Entonces, habían muchas cosas perdidas en eso tan maravilloso como es la familia. Entonces, yo creo que es el momento justo para recuperarlo, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, Neri, me da mucho gusto, de verdad, que hayas estado aquí conmigo. Me da mucho gusto y te agradezco siempre el que siempre nos estás, vaya la repetición de la palabra, nos estás apoyando todo el tiempo que hemos necesitado de ti, que hemos, como la asociación que también nos vas como guiando, qué camino tenemos que tomar en determinadas situaciones, y con los papitos que también nos has siempre ayudado, ¿no? Apoyado. De verdad, estamos muy, muy, muy contentos con esta entrevista, que de verdad nos hacía mucha falta. Espero que le ayude a muchas familias, y pues cualquier cosa que necesiten, aquí está Neri, es una psicóloga muy, muy buena, de verdad, acudan a ella en todo lo que necesiten, ella les va a apoyar, y pues, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Clau, por abrirme la puerta de la fundación, ¿verdad?, de tu asociación, y que obviamente, si mi semilla puede ayudar a seguir fortaleciéndola, con mucho gusto, ahí estaré con ustedes, ¿no? Y el aprecio que te tengo a ti, a Marco, a Andrea, la verdad que con todo mi corazón, y pues muchos agradecimientos y saludos para ustedes. Sí, gracias, qué amable eres, de verdad, y ojalá tengamos una entrevista más adelante. A ver, vamos a ver qué nos comentan los papitos, y de acuerdo a lo que nos vayan haciendo de preguntas y eso, pues volvemos a correr contigo. Claro, sí. Sí, bueno, y si lo subes a tu Face, ahí lo compartes conmigo. Sí, claro que sí, sí. Claro que sí, yo te mando el enlace, y ya mañana mismo ya va a estar en Face, en YouTube, perdón. Ok, muy bien, Claudia, pues es un gusto, buenas noches para todos, ¿verdad? Dios les bendiga, y aquí estamos. Discúlpame que me tardé tantísimo, pero de verdad mi computadora hoy se negó completamente, la voy a tirar a la basura, ¿no es cierto? No te preocupes, son las partes de la tecnología, ¿no? No, mira, sigue conectada, ahorita la estoy viendo, porque ves que estoy allá abajito, y sigue conectada la canija, nada más, no sé qué pasó, pero bueno. Muy bien. Pues cuídense mucho, nos vemos, buenas noches. Gracias, muchas gracias, bye bye.